Isaías 53:10. Dice de la siguiente manera: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Bien, pues hermano, póngase cómodo por unos minutos. Cuando nosotros morimos, o cuando el ser humano muere, algún familiar, algún amigo, siempre en la lápida se pone algo que se llama epitafio. Le quito este cosito. Epitafio. El epitafio son algunas palabras que se ponen para adornar, para recordar la vida de la persona. Normalmente nosotros los cristianos, el epitafio que siempre se pone en la lápida es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si en la tumba del Señor Jesús se hubiera puesto algún epitafio, el epitafio podría decir de esta manera: aquí yace Jesús de Nazaret, crucificado entre ladrones, traicionado por los suyos, condenado por los hombres, pero glorificado en el cielo. Con corona de espinas fue coronado, con clavos fue sujetado al madero, y con amor eterno abrazó el mundo. Su sangre derramada en el Gólgota lavó los pecados de los hombres, y su último suspiro rompió el velo del templo. No fue vencido por la muerte, pues su tumba solo fue una morada breve. Descendió al abismo para elevarnos, y con su resurrección venció la oscuridad. Aquí no termina la historia, aquí comienza la esperanza. Porque Él murió, vivimos, porque Él se fue, volverá. Aquí reposa el Cordero inmolado, crucificado por amor a la humanidad. Su muerte trajo vida, su silencio, redención. No fue el fin, sino el principio eterno. Y hablando más allá, para ir más allá a fondo de un epitafio de una semana donde el mundo entero quiere recordar, entre comillas, la pasión de Cristo, y para ir más allá debemos de escudriñar, y es a lo que yo lo invito en esta mañana, mi hermano, agradeciéndole al pastor y al Señor Jesús por la oportunidad de estar entre ustedes, la Iglesia Tercera de la Unión. Ir un poco más a fondo y en resumidas palabras, en el capítulo 53 del libro de Isaías, que nos narra la historia o la profecía de lo que iba a pasar con el Mesías, o con el siervo de Jehová, como lo describe Isaías, que es uno de los capítulos más conocidos y comentados del Antiguo Testamento, especialmente por el profundo contenido teológico y por la importancia tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Y eso es un resumen que nosotros como cristianos, que los evangelistas, los que les gusta ganar almas, debería de conocer muy a fondo. Isaías 53, si usted no lo sabía, Isaías 53 forma parte de algo que se le llama los cánticos del siervo sufriente. Y esos cánticos son algunos pasajes del libro de Isaías que en la Biblia hebrea se refieren a un siervo que padece sufrimientos con valor redentor. Son Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52, verso 13 en adelante, y capítulo 53 en adelante, que son los cánticos del siervo sufriente. Y esos cánticos describen a un siervo como despreciado, rechazado, maltratado, humillado, sometido a dolores. Revelan que el siervo carga con los pecados de los demás. Anuncian que el siervo triunfará y hará justo a muchos. La estructura de todo el capítulo 53
prácticamente empieza, aunque usted de pronto no lo sepa, el capítulo 53 empieza desde el capítulo 52, verso 13. Toda la estructura del siervo sufriente, y puede dividirse en varias sesiones. En Isaías capítulo 52, versículo 13, nos habla de la exaltación futura del siervo. Se anuncia que el siervo será enaltecido. Si usted lo lee, el capítulo 52, versículo 13, mira cómo el siervo va a ser enaltecido, cómo el siervo va a ser prosperado, engrandecido. Pero también habla de que el siervo en el capítulo 52, verso 13, va a ser desfigurado. Dice la palabra de Dios: ¿cómo se asombraron de ti? Capítulo 52, verso 13 en adelante. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Cómo se asombraron de ti? Usted lee las escrituras, en los evangelios, y usted mira cómo el mundo entero hasta el día de hoy se asombra del Señor, de sus obras, de sus prodigios, y de la forma en que el hombre se asombró, de esa misma forma fue desfigurado. A tal punto, escúcheme, que dice que desapareció la hermosura. Desapareció la hermosura como la de los hijos de los hombres. Se lo digo en palabras literales, que el Señor Jesús fue desfigurado de tal forma que la gente pensó que no era un ser humano. Usted mira las películas y cómo le dan latigazos y cómo lo desfiguran. Inclusive una de las últimas películas de Mel Gibson fue vetada en algunos países por la religión tradicional, por la forma en las cuales se maltrataba supuestamente al personaje que representaba al Señor Jesús. Pero yo le puedo decir que de la forma como lo narra el capítulo 53 y el capítulo 52, de cómo desfiguraron al Señor, no le quedan ni en los pañales de lo que las películas aquellas pueden mostrar a nuestro Señor. Porque usted lee el capítulo 53 que dice que no había hermosura en él ni aún para que nosotros le deseáramos. Lo que está diciendo es que el Señor se convirtió todo. Por eso dice que por su llaga fuimos curados. Pero ¿cuál llaga? Si todo lo que fue el Señor fueron cientos y cientos de llagas, entonces ¿de qué llaga está hablando? De que el Señor se convirtió en una sola llaga todo su cuerpo. Por esa razón el que lo miraba no miraba a un hombre como tal, miraba una llaga completa. Usted cuando matan a alguien o cuando a alguien lo desfiguran, las personas que van a mirar lo ven como algo desagradable, algo que no se puede mirar por lo feo que ha quedado. Y si el Señor fue desfigurado totalmente, dice la palabra del Señor que no había parecer, no había hermosura, quedó tan desagradable que nadie lo quería mirar. Por eso dice que el capítulo 52, verso 3 en adelante, que él fue desfigurado de tal manera que perdió su parecer, su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrará, dice ese verso. En él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás les habían dicho. La realidad de su desfiguración, Isaías lo anticipó. Su rostro, su cuerpo fueron golpeados de una manera tan brutal que ya no parecía ser humano. Los evangelios lo confirman en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 30, capítulo 27, verso 26 al 30. Los evangelistas dicen que él fue azotado, que él fue escupido, que él fue coronado con espinas y golpeado sin misericordia. Pero Isaías capítulo 53, verso del 1 al 3 nos habla del rechazo, que no solamente lo golpearon, que no solamente lo ultrajaron, que no solamente cometieron en él todos los crímenes posibles, sino que describe también que fue despreciado por la humanidad porque lo vieron sin atractivo. Y Isaías en el capítulo 53 en adelante nos habla que lo rechazaron y lo describen como el siervo por el cual pagó los pecados de toda la humanidad. De esa forma lo describe Isaías.
Y eso para que nosotros nos quitemos el velo y nos pongamos sobre nosotros esa visión de misericordia hacia nuestro Dios, porque en ocasiones nosotros no valoramos el hecho de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y lo vemos. Yo cuando estaba pequeño lo miraba simplemente como alguien que crucificaron, y la religión tradicional tienen allá una estatua puesta. Si alguien me escucha, con todo el respeto, tienen una estatua puesta prácticamente sin ninguna herida, simplemente la de las espinas. Pero si se imaginara realmente lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, más allá de tener una semana de receso, tendrían toda una vida de entrega total a nuestro Dios. Por esa razón hay que valorar que nosotros en la vida tengamos sitios como ese, que nos podamos congregar a escuchar la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente nos hablan de su muerte, de su sepultura, sino que nos hablan de que Él vendrá por segunda vez, sin mancha, sin corrupción alguna, sin relación con el pecado, para llevarse una iglesia que sea santa. Isaías, capítulo 53, versos del 4 al 6. Nos habla del sufrimiento vicario del siervo. ¿Qué es un sufrimiento vicario? El sufrimiento vicario se refiere al dolor emocional que experimenta una persona al estar expuesta repetidamente a la angustia y el sufrimiento de otros, y a menudo en el contexto de su trabajo, actividades de ayuda, también se conoce como un trauma vicario, estrés hepático o fatiga por compasión. ¿De qué me está hablando, hermano? ¿Usted se acuerda que el Señor en el Getsemaní fue a orar momentos antes de ser aprehendido para llevarlo a la muerte? Y el Señor clamó diciendo: pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. En esos momentos la Biblia narra que el Señor derramó gotas de sangre de su sudor, porque el Señor, antes de ser estresado por los látigos, por las heridas, por los vejámenes, el Señor tenía un sufrimiento emocional. ¿Por qué? Porque era ser humano. Porque ninguno de nosotros puede suponer que va a aguantar que le estén diciendo, o que sepa que va a morir, y que esté feliz y que esté dichoso, sabiendo que somos seres humanos, que le guardamos cierto respeto a la muerte, y que ninguno de los que estamos aquí quisiera morir y de la manera que murió el Señor. Si usted sabe que mañana se va a morir, hermano, usted entra en una nostalgia. Nosotros sabemos que partemos hacia la vida eterna, pero el dejar a nuestros seres queridos y dejar de existir en este mundo terrenal por un breve tiempo, eso causa un estrés, una angustia. Y por ahí dicen algunos que las personas cuando están en su lecho de muerte se quieren aferrar a la vida, y por eso agonizan de la manera que nosotros sabemos que agonizan. El Señor sabía lo que iba a pasar. El Señor sabía que estaba próximo a ser aprehendido, traicionado por Judas, y que lo iban a llevar a la crucifixión, porque sabía lo que Isaías había dicho en el capítulo 53. Y él derramando gotas de sangre en su sudor y queriendo decir en su oración: pasa de mí esta copa, es decir, sáqueme de esta, no me deje pasar por esta, en su humanidad, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque ningún ser humano puede aguantar lo que el Señor iba a aguantar. Cargar con una cruz pesada después de haber estado ante unas personas que le dieron látigo, que le dieron puñetazos, que lo menospreciaron, que lo escupieron, y luego cargar una pesada cruz. Por eso es que el Señor a nosotros nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, si es capaz de tomar esa cruz. Isaías capítulo 53, versículo 7 en adelante, habla de la sumisión del siervo
de su muerte injusta. A pesar de su inocencia, acepta, escúcheme, el sufrimiento sin abrir la boca, como un cordero fue llevado al matadero. En esos días pensaba yo y reflexionaba en algo, que nosotros, hablando como un ser humano, como una persona de carne y hueso, nosotros somos felices respondiéndole a los demás. A nosotros nos hacen algo y nosotros queremos responder. Nos dicen algo y nosotros queremos corresponder a esas palabras como seres humanos. Y hablando como cristiano ahora, nosotros tenemos la mente de este Cristo que crucificaron. Nosotros tenemos este mismo espíritu. Y en ocasiones hay problemas entre nosotros los hermanos y algunos no somos capaces de ser como Cristo, sino que abrimos la boca, respondemos, somos groseros, actuamos como no deberíamos de actuar. Y el Señor, escúcheme, estando viviendo todo esto que vivió, a Él le dijeron: hey, tú te puedes bajar de esa cruz, y Él no lo hizo. A Él Pilato y Herodes lo interrogaron, le dijeron: si tú eres el rey, si tú eres esto o lo otro, tú eres el rey de los judíos. El Señor lo único que dijo: tú lo has dicho, pero de todas las cosas te pudo haber defendido. Pero si el Señor se defiende, dos cosas pasaban. Si el Señor se defiende, lo hallan inocente y no va a ser crucificado. Y si el Señor dice algo, puede ofenderlos a ellos porque Él hablaba con la verdad. Él puede defenderse, pero se sienten ofendidos, lo matan y no lo llevan a la cruz. Y nosotros no tuviéramos hoy la redención de nuestros pecados. Por eso el Señor hizo todo perfecto para que este plan de salvación se pudiera llegar a cabo, que aunque a Él lo tomaran y lo ultrajaran y cometieran vejámenes en Él, se pudiera llevar a cabo el plan de salvación a pesar de todas las cosas que Él vivió. Isaías capítulo 53, versículo 10 al 12. ¿Qué nos dice? Nos habla del propósito, nos habla de la recompensa de todo este sufrimiento. El sufrimiento del siervo es parte de un plan divino que será vindicado y recompensado. Lo decía ahora, nadie se puede reír, nadie se puede gozar de que lo vayan a matar. Y este capítulo, este último capítulo 10 al 12, versículo 10 al 12, tiene un contexto o una relación con el capítulo 12, verso 2 de la carta a los Hebreos. Y yo quiero que me acompañen a leerlo. Carta a los Hebreos, si alguien lo encuentra primero, lo puede parar y leerlo. Capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. El sufrimiento es parte del plan. Nadie se puede gozar, nadie se puede mofar, nadie puede sacar pecho de que lo están moliendo, de que lo están desfigurando. Por eso el Señor es tan hermoso que si alguno se quiere tomar el evangelio para salir beneficiado, el Señor dice: no pongan los ojos en Él, pongan los ojos en Jesús, que fue el que fue molido. Un día yo hablaba con los testigos de Jehová y ellos me hablaban del Padre, y que el Hijo en una persona por allá, un enviado, un mensajero, alguien que hacía los mandados.
Y yo me salí un poco de las escrituras. Y les dije, ¿de quién fue que habló Isaías en el capítulo 53? Ah, no, que de Jesús el enviado, el mensajero. Y a Jesús lo molieron y a Jesús lo desfiguraron. Ah, que sí. Entonces yo quiero adorar es a Jesús. Nosotros no podemos adorar a X o Y persona que se quiera tomar la gloria para sí mismo. Porque nadie sufrió lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la gente a nosotros nos dice que somos los Jesús solos. O los solo Jesús. Porque siempre es Jesús por aquí, siempre es Jesús por allá, y en el nombre de Jesús, y para Jesús, y la gloria es para el Señor Jesús. Pero es que no hay otra respuesta dada a que el único que sufrió el oprobio, el menosprecio, los látigos, fue el Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice, en esos últimos pasajes de Isaías 53, que el Señor verá linaje. Y en el versículo, en el fragmento que leyó el hermano, dice que él menospreció el oprobio de la cruz. Y que prácticamente, hermano Gregorio, todas esas heridas las cambió por el gozo puesto delante de sí. ¿De qué me está hablando eso? De que el Señor, en esas visiones proféticas que tenía, miraba hoy en día a toda una iglesia que se reunía en estadios y en coliseos y en iglesias como esta, que se venían a mojar, que venían a ayunar, que venían a pesar del sol, del calor, de todas estas cosas que nos impiden congregarnos, pero que algunos venían a adorarlo, a exaltarlo. Y él dice, voy a cambiar el sufrimiento, voy a cambiar las heridas por ese gozo puesto delante de mí. Amén. Por esa razón uno como hijo del Señor tiene que sacar pecho, porque nosotros tenemos un Padre que lo dio todo por amor a nosotros. Por eso en el capítulo 8, creo que es versículo 5, capítulo 5, verso 8, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo está diciendo, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 53 nos habla del sufrimiento, de los cánticos del siervo, pero también nos muestra un nacimiento de la doctrina de la justificación. Porque le tengo noticias, si alguien merecía ser desfigurado, era yo. Si alguien merecía fue de ser inmolado, transfigurado, era usted. Porque nosotros le pagamos mal a Dios. Y hoy por hoy el ser humano le está pagando mal a Dios. Porque prefiere inclinarse y adorar a algo que no es Dios, a los animales, entre muchas otras cosas, que hay que inclinarse y adorar y postrarse y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si a nosotros nos preguntaran, o nosotros somos felices diciendo, si yo hubiera estado en la cruz del Calvario, yo no hubiera permitido que al Señor le pasara eso. Pero le digo algo, todos nosotros estuvimos representados en el Calvario y todos nosotros hubiéramos preferido a Barrabás. Todos nosotros le hubiéramos dicho a Pilato, crucifíquenlo. Todos nosotros hubiéramos hecho lo mismo, porque no teníamos conocimiento. Y yo creo que ese es el acto de misericordia tan grande que el Señor nos permite estar hoy en día y ahora sí tener un conocimiento. Por esa razón el pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue desechado y el Señor se hizo a una iglesia, a un pueblo que tuviera un conocimiento de quién es realmente Él. Los judíos ven a Isaías 53 no para hablar de Jesús, sino para hablar del mismo pueblo de Israel que iba a ser destruido, que iba a ser dividido, que muchos iban a ser esparcidos, y ellos aún están esperando que venga su Mesías, porque dice la palabra de Dios que a lo suyo vino, a sus planes, a sus negocios. Pero
los suyos no le conocieron. Mas a todos los que creemos, mas a todos los que le aceptamos, a todos los que nos da importancia lo que pasó y profetizó Isaías, a eso nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que estar agradecidos profundamente, porque nadie más en esta vida va a hacer lo que el Señor hizo por usted. El apóstol Pedro lo dice: puede ser que alguno de nosotros muera por alguien justo, puede ser. Y yo cuando predico en la calle siempre le digo: puede ser que usted muera por su hijo, por su hija, o que alguno de ellos muera por usted. Eso está entre comillas, puede ser. Pero que alguien muera por toda la raza humana, nadie lo va a hacer. Ni ninguno de los mártires que han existido, ni personas que hoy tienen título de libertarios, ninguno. Todo el mundo busca su beneficio. Pero el único beneficio del Señor Jesús, de morir, de ser crucificado, el único beneficio que Él quería es que hoy toda tribu, toda lengua, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, toda rodilla se pueda inclinar y adorar el nombre maravilloso de Jesús. Ese era el único beneficio, porque para Él se fue creado la raza humana, para que el ser humano fuera un pregonero, fuera alguien que pudiera adorar, que pudiera glorificar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor tiene dos cosas las cuales busca. Él vino a buscar lo que se había perdido, Él vino a salvar eso que se había extraviado, y viene a buscar adoradores que lo puedan adorar en espíritu y en verdad, y que podamos entender lo que realmente significa Isaías 53. Isaías 53 no significa una semana mayor. Isaías 53 no significa 2 días al año que el ser humano guarda para algo. Isaías 53 no significa nada de eso. Isaías 53 nos quiere mostrar cómo podemos entrar en una vida de eterna consagración, de eterna adoración, de una vida de alabanza, de exaltación al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Si hay algo que nosotros tenemos que comprender, es que usted tiene un privilegio de congregarse en una iglesia donde le enseñan lo que realmente dice la Escritura. Quiero invitar, hermanos, se pongan sobre sus pies. Adoremos el nombre del Señor Jesús por un momento. Si usted tiene unas palabras de agradecimiento, hermano, dígale algo al Señor. Hay mucho que decirle al Señor. Todos los días es para vivir en agradecimiento hacia nuestro Dios. Porque no fue el político aquel, no fue el líder aquel, no fue el religioso aquel. Fue el Señor Jesucristo con su sangre preciosa que nos dio a nosotros la posibilidad, la esperanza bienaventurada de la salvación. Y somos nosotros los que creemos y actuamos conforme a la palabra, que le veremos a Él cara a cara como Él es, si nos mantenemos en santidad. No sé si hay alguien en esta mañana que quiera agradecer al Señor por la sangre que derramó, por ese sufrimiento vicario, por esa forma de ser desfigurado solamente por amor hacia mí, que era un hombre pecador. No sé si hay alguien que pueda reconocer, en esos momentos por unas palabras hacia nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que nosotros a nuestros hijos los amamos, a nuestra esposa la amamos, a nuestros esposos los amamos, pero si alguien merece un reconocimiento y poemas de amor en nuestro Señor Jesucristo, solamente Él es digno de mis cánticos. Solamente Él es digno de cada palabra que pueda profesar, de cada te amo. Él es digno de recibirlos, porque solamente Él pagó por lo que yo debía pagar. Solamente Él es digno de aplausos, de honor, de gloria, de exaltación, de inclinación del rostro ante Él. No sé si merezca un aplauso el Señor en esta mañana.